Hoy vamos a hablar de algo que normalmente la verdad es que en este podcast no comentamos, pero creo que por los acontecimientos que han sucedido últimamente es bastante interesante hablar de este activo. Y se trata de Bitcoin, ya que Bitcoin se disparó ayer hasta los $34.300 por criptomoneda, por supuesto. Y es una cifra que no vemos desde mayo de 2022, si no recuerdo mal, 2022, ¿no? Mayo, correcto, desde mayo de 2022, cuando estábamos viendo esa caída de precio en la criptomoneda. Ya sabéis que en este podcast el 99,9% de los episodios los centramos únicamente en la bolsa, en el mercado de valores, pero considero que Bitcoin pues está últimamente siendo relativamente interesante y relativamente comentado, así que voy a daros mi opinión personal y la opinión que mantenemos en Boring Capital acerca del precio de Bitcoin. ¿Es buena idea invertir en Bitcoin ahora? ¿Es buena idea vender Bitcoin si es que ya lo tengo comprado? ¿Es buena idea ponerse corto? Bueno, vamos a estar hablando de todo. Pero antes de empezar, como siempre, deciros que podéis seguirme en Instagram, @arnau_invertirbolsa, porque por ahí pues comentamos acciones que compramos, acciones que vendemos, lo que pienso sobre el mercado día a día, un montón de contenido, la verdad, y además de esto podéis participar, por ejemplo, en los episodios del viernes, que es el consultorio de bolsa. Así que si os interesa, tenéis el enlace en la cajita de más información de este podcast. Dicho esto, vamos ya a darle caña. En primer lugar, ¿por qué se ha disparado Bitcoin? Bueno, pues lo voy a decir ahora, la cifra en términos porcentuales que se ha movido Bitcoin desde el 18 de octubre. Desde el 18 de octubre Bitcoin ha saltado un 27%. Esto es una barbaridad. O sea, es muy difícil ver un activo de tanta capitalización, porque recordemos que Bitcoin, aunque sea una criptomoneda, tiene capitalización bursátil, ¿no? Que es un número de monedas por el precio que tienen actualmente en el mercado, y la capitalización de Bitcoin creo que ronda los 400.000 millones de dólares, 500.000 millones de dólares, más o menos ahora mismo, lo cual, ostras, pues es un activo muy, muy grande. Entonces, que un activo tan grande se mueva un 30% en pocas sesiones es algo, desde luego, digno de admirar, y desde luego es otra representación de que Bitcoin es un activo muy volátil. Entonces dirás, oye Arnau, ¿vale? Se ha disparado un 30%, pero exactamente ¿cuál ha sido la razón? ¿Ha sido arbitrario? ¿Se ha disparado porque alguien famoso ha comprado? Elon Musk ha puesto un tuit como pasaba en 2020 y 2021. Bueno, pues la razón es un poquito diferente, y es que desde 2021 más o menos, cuando Bitcoin se puso muy de moda y todo el ecosistema cripto y blockchain empezaba, digamos, a despuntar y a llegar más hacia los sectores tradicionales o sectores institucionales en términos de finanzas, se empezó a hablar de una posible aprobación de un ETF de Bitcoin. Recordemos que es un ETF. Un ETF es un fondo cotizado, un Exchange Trade Fund. Entonces hay ETFs de muchas cosas, hay ETFs que replican el S&P 500, hay ETFs que replican, por ejemplo, sectores como el XLF en el caso de las finanzas, XLE en el caso de la energía, hay ETFs de emergentes, hay ETFs de todo lo que quieras. De hecho, hay ETFs, o al menos había, no sé cómo están ahora mismo, pero que traquean de forma inversa las predicciones de Jim Cramer, que es un famoso analista del CNBC, americano sobre todo, famoso por, digamos, fallar 9 de cada 10 cosas que dice que van a subir. Entonces, unos tíos de coña hicieron un ETF que replicaba de forma inversa todo lo que decía, y me acuerdo, no sé cómo estará ahora, pero en 2020-2021 el ETF era brutal, o sea, tenía una rentabilidad acojonante. Entonces, hay ETFs de todo. Y digamos que, bueno, pues desde finales de 2021 se ha estado hablando y rumoreando de un posible ETF de Bitcoin en este caso. ¿Por qué es positivo para el precio de Bitcoin o para cualquier activo realmente que exista un ETF de eso? Bueno, porque un ETF es mucho más fácil de comprar. O sea, una persona que quiera exponerse a Bitcoin lo tiene mucho más fácil a través de un ETF que no a través de un exchange, porque tiene que abrirse la cuenta en Binance, tiene que abrirse la cuenta en el exchange que sea, tiene que transcambiar de euros a cripto, tiene que comprar la cripto. Y obviamente un exchange es bastante más complicado de usar que un simple broker o que una simple llamada a tu banco de cómprame este ETF que está listado en la bolsa de Nueva York, o que esté listado en la bolsa que sea. Entonces, la aprobación de un ETF de Bitcoin, aunque realmente de cualquier activo, al menos, digamos, en teoría, lleva a que más personas puedan acceder a la inversión en esos activos, y por lo cual el precio pueda subir. Además, recordemos que muchos fondos institucionales no pueden invertir en criptomonedas porque no pueden depositar dinero de sus inversores
bien sea por estatutos o bien sea por regulación, en los exchanges a la hora de comprar cripto. Entonces, ahora, con la aprobación de este ETF, un fondo de inversión normal, tradicional, podrá exponerse a esta criptomoneda simplemente comprando el ETF, como si comprase, lo dicho, un ETF de energías renovables o un ETF de vehículos eléctricos, ¿vale? Entonces, obviamente, y al menos a nivel teórico, porque luego la práctica puede pasar cualquier cosa, pero a nivel teórico, la aprobación de un ETF de Bitcoin llevaría a una mayor facilidad para invertir en Bitcoin y por lo cual más gente invirtiendo y el precio subiendo. Entonces, la razón de subida de estos últimos días de la cotización de Bitcoin ha sido porque parece ser que la aprobación de este ETF está cada vez más cerca. He de decir que al menos en el momento que estoy grabando esto ahora mismo, que es 24 de octubre, son las 11:46 de la mañana hora española, no está aprobado todavía el ETF. Entonces, cuidado si estás invertido o cuidado si has especulado, porque esto puede ser un poco buy the rumor, sell the new, o incluso puede ser que al final los reguladores rechacen el ETF por lo que sea y toda esta subida del 30% que hemos visto la pierda. Entonces, ten esto en cuenta, ¿vale? Todavía no se ha aprobado. Entonces, el encargado de llevar este ETF a la realidad, si mal no recuerdo, es BlackRock, a través de su firma de ETFs iShares, y ahora mismo pues está ya en la última fase, digamos, en la que los reguladores deciden si aprobar o no aprobar este instrumento financiero. Ante todo este clamor, pues Bitcoin se ha disparado. Vale, esto es la realidad, esto es lo que ha sucedido. Vamos a hablar ahora de mi opinión y un poquito de lo que, no es que os aconseje, pero sí que al menos os instaría a que valoréis en el caso de que os interese invertir en este activo o que os interese simplemente por cultura general. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo típico de buy the rumor, sell the new. Vale, cuando hay una noticia, esto no solo en Bitcoin, sino que aplica a las acciones y prácticamente a cualquier cosa cotizada, lo que ocurre... Perdonad, que he tenido que parar justo porque un cliente me acaba de enviar un mensaje, Antonio, un abrazo, hablándome justo de Bitcoin. Bueno, él tiene que comprar las acciones de Mara, que acabo de ver, que es una empresa muy correlacionada con Bitcoin, y me acaba de decir, a ver si te gusta más Bitcoin, jeje, porque le ha subido un 14% la acción. Bueno, cierro paréntesis, y como iba diciendo, es un poco buy the rumor, sell the new, ¿no? Cuidado, porque esto aplica a todo, pero cuando hay un rumor de que algo va a suceder, el mercado lo que hace es descontarlo, digamos, en el mismo momento. Entonces, cuando finalmente se produce ese evento, se cumple en este caso la aprobación de un ETF de Bitcoin, normalmente el precio pues cae. Esto es ley universal de la especulación, así que amigos, cuidado y tenedlo en cuenta si estáis dentro ahora mismo de Bitcoin, ¿vale? Porque es muy probable que aunque todo salga bien y el ETF se apruebe, la cotización caiga, nada más se haya aprobado la noticia, ¿vale? Un ejemplo que siempre pongo y que hemos puesto a lo largo de los años que llevamos en este podcast es el ejemplo de, imaginaros que Apple sale hoy y dice... Amigos, en 2024 vamos a dejar de vender iPhones porque nos da la gana, porque vamos a dejar de vender nuestro producto estrella. ¿Qué haría la acción de Apple? La acción de Apple, ¿a que no se esperaría a dentro de un año cuando Apple efectivamente deje de vender iPhones para caer? ¿A que caería en el momento que lo anuncian? Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, partiendo de esa base de que ahora mismo, digamos, en el más corto plazo, a mí me parece una mala idea tener comprado Bitcoin por el buy the rumor, sell the new, voy a hablaros un poquito más, digamos, de invertir ahora en Bitcoin a un medio o largo plazo. Y es que yo veo un problema. Yo no tengo Bitcoin ahora mismo. Yo sabéis que he tenido Bitcoin a lo largo de los años. De hecho, la primera vez que compré Bitcoin fue... Y esto no me lo invento, lo tenéis en mi Instagram, en las historias destacadas, está la historia ahí de 2020. Compré Bitcoin en abril de 2020 a unos $8.000 por moneda y lo vendí a 56.000, o sea que es un activo que he tradeado relativamente bastante, que conozco relativamente bien. Y la última vez que compré Bitcoin fue en octubre de 2022 porque me calentó la cabeza uno de Bit2Me y bueno, compré un Bitcoin entero y lo vendía... ¿Cuándo lo vendía? ¿Cuánto lo vendía? A 20 y pico. Ahora a ver si os lo puedo decir. A ver, se lo compré en octubre de 2022. No, lo vendí a 30 y pico. Sí, lo vendí a 30 y pico. Bueno, que gané dinero. La verdad es que tengo un buen historial con Bitcoin, pero eso no significa nada. Y a partir de ahí ya no he vuelto a comprar Bitcoin nunca más. ¿Por qué yo no invertiría en Bitcoin ahora mismo? Yo creo que muchas personas que están hablando de Bitcoin ahora mismo dicen, no, sí, es que mira, en 2024 viene el halving, que para quien no lo sepa, el halving es que reducen la producción de Bitcoin a la mitad. Viene el halving, históricamente siempre que ha habido un halving en 2020, 2017, creo que es 2017, siempre que ha habido un halving el precio se dispara, no sé qué, y yo es como, sí, estoy de acuerdo con eso,
pero es que Bitcoin como activo realmente lleva vivo desde 2013-2012 y nunca ha vivido un entorno macroeconómico contractivo como el actual. Bitcoin como cotización, como activo, nunca se ha enfrentado a un periodo de tipos de interés del 5,5%. Como están en Estados Unidos, o del 4,5% como estamos en Europa, o del 5 y pico como están en Inglaterra, o el 4 y pico que están en Canadá y Australia. Quiero decir, nunca en la historia de la humanidad, de Bitcoin, que a ver, tiene 10 años, 11 años como máximo, nunca ha vivido un entorno macroeconómico como el actual. Por lo cual, suponer, al menos bajo mi punto de vista, suponer que la cotización se comportará como se ha comportado en los últimos años cada vez que ha pasado X, en este caso el halving, me parece obviar algo muy fuerte, que es el panorama económico actual, que es puramente contractivo. Recordemos que cuando los tipos de interés están altos, la inversión se desincentiva. ¿Por qué? Porque tenemos el bono americano a 10 años pagando un 5%, tenemos el bono a un año pagando casi un 6%, quiero decir. Entonces, y obviamente cuando hay tipos de interés altos, hay menos capital para invertir. Esto es lógico. Además, dices, Bitcoin, realmente las grandes subidas que ha tenido Bitcoin, digamos cuando ya ha sido un activo de gran capitalización, quitando cuando empezó obviamente, han sido en entornos macroeconómicos expansivos. Es decir, cuando la Reserva Federal estaba inyectando liquidez, cuando estaban imprimiendo dinero, para que me entendáis. Recordemos que cuando un banco central inyecta dinero en la economía, 4 de cada 5 dólares impresos nuevos, digamos, van a parar al mercado de valores, van a pagar a la renta variable, y Bitcoin es un activo de renta variable. Entonces, sí, hemos visto grandes subidas en Bitcoin, pero casualmente han coincidido no solo con un entorno, digamos, de tipos de interés bajos donde la inversión está muy incentivada, sino que además en periodos de inyección de liquidez brutal. Entonces, mi punto aquí es que yo personalmente creo que Bitcoin como activo tan volátil, como activo realmente que no tiene un respaldo más allá de una confianza fiduciaria, creo que no puede, igual me equivoco, igual este podcast envejece fatal y ojalá envejeza fatal, porque yo la verdad es que la filosofía de Bitcoin la comparto bastante, pero yo personalmente con la mano al corazón os digo que no creo que veamos una gran subida de Bitcoin cuando los tipos de interés siguen en el 5% y cuando estamos viendo que la Fed no solo no está inyectando liquidez en la economía, sino que está recortando balance, está retirando estímulos. Entonces, para mí, no creo que pueda ser ahora mismo un buen punto de entrada como inversión en Bitcoin. Oye, igual a 10, 15, 20 años vista, pues no lo sé, pero te estoy hablando de un medio largo plazo, estoy hablando de entre 1, 2, 3 años, incluso 6 meses, para estar con el horizonte temporal ese. Entonces, cuidado con esto. Porque además esto, al final Bitcoin es renta variable y está muy correlacionado tanto con el balance que hay de la Reserva Federal, es decir, con la liquidez que hay en el mercado, y también está muy correlacionado con el S&P 500, las cosas como son. Obviamente Bitcoin es un activo que pues es muchísimo más volátil y en 2020 subió ¿cuánto subió? Un 600%, un 700%, y el S&P 500 no subió tanto, pero si normalizamos la volatilidad es un activo que está bastante correlacionado. Entonces, cuidado, ¿vale? Yo no invertiría ahora, yo no tengo Bitcoin, haced lo que queráis, cada uno es libre, pero yo es algo que al menos consideraría antes de invertir. Por otro lado, a nivel técnico sí que es cierto que podríamos entender que ha hecho una base, está saliendo ahora mismo de una base de posible acumulación, podríamos decir, pero es que es lo mismo, chicos. Cuando los tipos de interés están al 5,5%, y no solo en Estados Unidos, porque podrás decir, bueno, pues que Bitcoin es internacional, entonces pues da igual que en Estados Unidos, entre comillas, estén los tipos altos, porque igual en otros sitios no, pero realmente en Europa también, realmente en gran parte de América también, en China no, pero es que China es bastante enemiga de Bitcoin, entonces no sé si contarlo, en Rusia también, en Japón no, pero Japón tampoco es muy representativo, entonces simplemente yo no invertiría en Bitcoin porque no sobra liquidez ahora mismo en el mercado. Ahora sí, en el caso de que dentro de un año, dentro de 2, los tipos de interés empiecen a bajar o bajen directamente a cero y la Fed vuelva a hacer una QE, es decir, vuelva a estimular la economía, que lo hará eventualmente, tranquilos, ahí yo sé que compraría Bitcoin casi como un becerro, ahí compraría por supuesto también el S&P 500 y ponderaría mucho más mi patrimonio en renta variable, porque está demostrado que cuando hay QEs, cuando hay épocas expansivas, la bolsa, lo que hemos dicho, ¿no? 4 de cada 5 dólares que se imprimen acaban en Wall Street. Pero ahora mismo, en un momento como el actual, un momento contractivo, un momento donde, a la gente le cuesta invertir. Mirad la inversión en startups, ha caído un
80%. ¿Por qué? Pues por esto, porque cuando el dinero vale más, cuando los tipos de interés suben y cuando recortas liquidez, la inversión se desincentiva bastante. Creo que hay que ir con más cuidado. Entonces, nada más, amigos. Espero que os haya gustado el podcast. Por supuesto, hay un espacio de comentarios, sobre todo en Spotify, que podéis poner vuestra opinión acerca del activo Bitcoin. Un abrazo y, bueno, pues espero que os haya gustado, os haya servido a tomar una decisión. Nos vemos hoy, que el mercado abre interesante hoy. Un abrazo.